Hola a todos, espero que estén muy bien. Este video va a ser muy corto. Vamos a explicar una práctica muy sencilla que nos puede ayudar mucho en nuestro trabajo diario con Excel, y es que todos conocemos el formato condicional, como en este momento lo estamos mostrando. Tenemos un formato condicional que nos muestra o nos resalta en color rojo ciertos valores que cumplen una condición. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy analizando la información, muchas veces debo irme en una base de datos hacia la derecha y pierdo un poco los otros datos que tenía resaltados. Es decir, no sé cuando estoy en esta parte cuáles son los datos que habían superado o que cumplían con la condición que yo establecí, y eso la verdad es bastante molesto. Me gustaría que estuvieran resaltados pero en toda la fila, para yo poderme desplazar en la base de datos y saber cuál es el dato que tiene o que cumple esa condición. Eso es lo que vamos a solucionar en este video. Entonces, tengo otra hoja con los mismos datos en los cuales vamos a colocar y vamos a solucionar ese problema de una forma muy sencilla. No nos demoramos nada. Simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a resaltar la fila que queremos, con la que queremos trabajar, que en este caso sería esta, ¿cierto? Y podríamos ir al formato condicional y simplemente darle en reglas para resaltar las celdas y colocar es mayor que cuando sea 30.000 o 80.000, mayor a 80.000, me lo resalte, listo. Pero en este caso simplemente vamos a dar clic en control E para evitar que nos resalte solo la columna. De esta forma estamos trabajando sobre toda la tabla, que es lo que queremos. Luego nos vamos de nuevo a formato condicional, pero no vamos a usar esta opción que nos resalta solamente la columna, sino que nos vamos a ir a nueva regla, porque ahora vamos a trabajar con toda la base de datos, con toda la tabla. Vamos a nueva regla y seleccionamos la última. Esta última regla nos dice: utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Y esto es supremamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el primer dato de la fila o la columna, perdón, sobre la que vamos a trabajar, que en este caso es la de beneficios. Así que vamos a seleccionar beneficios y ahora simplemente colocamos la condición. ¿Cuáles datos queremos resaltar? En mi caso yo quiero resaltar de esta columna de beneficio que se me marquen los que tuvieron beneficios mayores a 30.000. ¿Listo? ¿Listo? Yo quiero que los beneficios que sean mayores a 30.000 se me resalten en toda la fila. Y importante, borramos este segundo icono de precios, porque no queremos que trabaje solamente con ese dato, sino que se vaya desplazando por toda la columna. Eso es todo, ya lo tenemos. Queremos que de esta columna se me resalten todos los beneficios mayores a 30.000 y luego simplemente seleccionamos el color que queremos que se resalte. En este caso podríamos colocar, pues ese valor sería un valor bueno, vamos a colocarlo en un color rojo, verde claro. Damos a aceptar y luego aceptar nuevamente y listo. De esta forma tan sencilla podemos resaltar toda la fila con la condición que nosotros queramos en cualquier momento. Podríamos resaltarlo de esta forma. También es rápido y sencillo, pero tenemos ese problema que si es una base de datos muy grande, preferiría resaltar mejor toda la fila para desplazarme sin ningún problema, teniendo siempre referencia a los datos que cumplen con la condición que yo quiero. Así que nada, espero que les haya gustado, espero que les sirva. La verdad es muy fácil de aplicar, es muy práctico, no tiene ciencia y nos va a ayudar muchísimo a agilizar y a desplazarnos de una forma más cómoda por nuestras bases de datos. Nos vemos en el próximo video, espero que estén muy bien.